Bosbosfles es el término neerlandés que significa huerto cerrado y sirve para identificar un tipo de retablos devocionales datados durante la primera mitad del siglo XVI y procedentes en su mayor parte de la ciudad de Malinas, en Bélgica. Su principal característica, como vemos, es esa combinación de diferentes medios artísticos y plásticos, como la pintura, la escultura o los numerosos detalles florales y vegetales realizados con medios artificiales como las flores de seda que configuran ese frondoso paisaje en su parte central, donde también se integran reliquias, amuletos, enseñas y sellos de peregrinación. Recientemente se ha llevado a cabo una importante difusión de este tipo de obras mediante su restauración y diferentes proyectos expositivos que han contribuido, entre otros aspectos, a poner de relieve cuestiones interesantes en cuanto a su procedencia, su iconografía e incluso en relación a su producción y recepción coetáneas. A continuación, daremos unas breves pinceladas sobre estos tres aspectos, procedencia, iconografía y recepción, para tratar de descifrar algunas de las características más interesantes que entraña la lectura y estudio de estas obras. En cuanto a su procedencia, actualmente la mayor colección de esta tipología de retablos devocionales se conserva en la ciudad de Malinas y procede de la comunidad de monjas agustinas que antiguamente regentaba el desaparecido Hospital de Nuestra Señora. Sin embargo, también se han conservado más ejemplos en otras regiones europeas, como los datados entre 1499 y 1520 y procedentes de la antigua abadía habitada por monjes de la Orden de la Santa Cruz en Alemania. Incluso el interés por esta tipología de retablos ha llegado a documentarse entre el mecenazgo de las élites gobernadoras. Es el caso de la archiduquesa Margarita de Austria, de quien se sabe que encargó un pequeño jardín hecho de flores de seda y demás elementos vegetales al convento de Galilea en Gante. Por tanto, una de las cuestiones abiertas y todavía por esclarecer en relación a este tipo de producciones devocionales es la de su adscripción al ámbito conventual o, por contra, su posible presencia también entre otros contextos como la corte o incluso en el ámbito familiar y doméstico, donde por sus características habría sido muy difícil conservarlos. En segundo lugar, y en cuanto a su denominación e iconografía, desde que este tipo de retablos comenzase a ser estudiado y difundido a través de diferentes proyectos expositivos y estudios, recibe una primera denominación como cajas de reliquias, puesto que una de sus funciones principales es la de conservar diferentes vestigios sacros o reliquias en su interior. Sin embargo, esta denominación fue progresivamente sustituida por la de huertos cerrados tras un análisis más profundo de su iconografía. Y es que entre estos estudios destaca la identificación de fuentes iconográficas que pudieron inspirar muchas de esas composiciones, como es el caso del famoso libro del Cantar de los Cantares, del que se toma esa alusión al huerto cerrado como signo de fertilidad y virginidad y se hace presente entre los elementos que componen algunos de estos retablos mediante esa zanja que da acceso al paisaje. Además, también encontramos la incorporación de otros tipos iconográficos, como la caza del unicornio, que siguen aludiendo a la virginidad mediante su relación con las fuentes medievales. Es lo que sucede en el retablo presidido por la crucifixión, donde aparece una figura que introduce el tema de la caza del unicornio o una escena que nos remite a esa imagen difundida por los besteros medievales, donde el unicornio es interpretado como un ser salvaje al que solo podía cazar una doncella virgen, puesto que era solo ante ellas ante quienes este animal perdía su fiereza y descansaba sobre su regazo, aprovechando entonces los cazadores para capturarlo. En términos cristianos, además, esta leyenda se asoció al momento de la Encarnación, tal y como vemos representado también en algunos libros de Horas, donde la Virgen se encuentra sentada con un unicornio en su regazo mientras recibe el anuncio del arcángel Gabriel. Por tanto, y pese a encontrarse datados a inicios del siglo XVI, las principales fuentes de las que bebe el imaginario cristiano y medieval se encuentran también muy presentes entre la iconografía que protagonizó las escenas centrales de estos retablos. Además, en cuanto a la producción y recepción de los paisajes naturales que recrean los huertos cerrados, se ha podido constatar también el carácter seriado de algunos de sus elementos, como los frutos o pequeñas flores hechas con gran precisión y detalle, por lo que se ha propuesto una manufactura a medio camino entre el trabajo gremial y la intervención posterior de las comunidades monacales. En este sentido, es lógico que, aparte de encargarse de su veneración, las religiosas también interviniesen en su conservación mediante el retoque de algunos de los elementos, como por ejemplo llevando a cabo la adición y sustitución de las flores artificiales con el paso del tiempo. Trabajos manuales que, en definitiva, también formaban parte de la cotidianidad de toda comunidad femenina y religiosa. De hecho,
Un ejemplo donde podemos apreciar el papel que las religiosas jugaron como receptoras de este tipo de obras es el que se ha podido documentar entre uno de los huertos cerrados conservados dentro de esa colección del desaparecido convento de Agustinas en la ciudad de Malinas. En concreto, con el retablo precedido por Santa Catalina, Santa Úrsula y Santa Isabel, que llegó a esta comunidad de agustinas como una donación por parte de los padres de una de las religiosas que profesaron dentro del convento y que además padecía una discapacidad visual, según nos informa su propia representación con los ojos cerrados, así como también la documentación procedente de esa misma institución religiosa. Por tanto, la principal característica que podemos destacar de este tipo de obras es cómo, gracias a la variedad de detalles y matices que incorporan, su interpretación y estudio muestra diferentes aspectos en torno a la experiencia que llevaba asociada a su veneración. Y es que, más allá de aquellas referencias iconográficas que nos puedan ofrecer sus elementos, también se ha destacado la importancia de su recepción, sobre todo en relación a cómo la propia frondosidad y riqueza material que caracteriza estos retablos invitan al espectador a llevar a cabo una observación mucho más detallada. En este sentido, es esa combinación de reliquias o materia sagrada procedente de santos y santas a los que el imaginario cristiano atribuye no solo una función salvífica, sino también intermediaria o intercesora entre lo terrenal y lo celestial, aquello que permitía a los fieles que se acercaban a orar ante este tipo de composiciones obtener una experiencia devocional mucho más íntima y efectista. Con lo que aproximarnos a la recepción de este tipo de obras supone también acceder a una parte de la experiencia sensorial e ilusionista que la reflexión y conocimiento en torno a la divinidad llevó asociada a las sociedades del pasado.